Mire, hay un escándalo que ya se convirtió en escándalo mundial, de que encontraron un lugar para cremar ilícitamente personas y encontraron por lo menos ropa y zapatos de más de 200 personas. Es una cosa espantosa. Vámonos a la columna Atrocidades políticas, económicas y sociales. En medio de la debacle económica que ya provocó la caída del titular de la Hacienda Pública y del escándalo político con el que llegó el sucesor a la Secretaría de Hacienda, madres buscadoras localizaron crematorios clandestinos en los que habrían sido incinerados poco más de 200 personas. Es decir, un exterminio masivo llevado a cabo por el cártel criminal de las 4 letras. Ya lo conoce usted, CJNG, en donde pudieron haber sido incineradas cientos de personas a partir de la ropa, los zapatos y los restos humanos encontrados. En efecto, una de las peores atrocidades vividas en el México de la mal llamada Cuarta Transformación, y que de manera paradójica convierte a nuestro país en un horror igual al que vivió la Alemania nazi con sus campos de exterminio. Atrocidad que se suma al reciente escándalo por el secuestro, crimen y desmembramiento de una decena de jóvenes que viajaron a Oaxaca y que nunca más regresaron. Atrocidad que luego de las masacres cometidas a diario en entidades como Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Guerrero y otras, parecen haber normalizado la violencia criminal en la conciencia colectiva. Pero ¿acaso lo más cuestionable del caso es que el hallazgo de los crematorios clandestinos en el estado de Jalisco pareció no importarle a nadie, ni al gobierno federal, tampoco al estatal y menos al municipal, y menos a la mayoría de los grandes medios que por consigna o por ceguera ignoraron lo que en cualquier democracia real debió ser un escándalo global. Y por eso obliga a preguntar, ¿qué tiene que pasar, además de las masacres sin freno, de las atrocidades sin fin, del horror de crematorios al estilo nazi, para que los ciudadanos mexicanos entiendan que el partido Morena es una mafia criminal y que sus políticos no son más que narcopolíticos? ¿Hasta cuándo veremos a la sociedad mexicana salir a la calle para exigir alto a los gobiernos criminales de Morena, para reclamar el fin de la alianza de Morena con las mafias del crimen y para restablecer básicos democráticos como la libertad de manifestación y de expresión? Y es que apenas el pasado sábado 8 de marzo, durante el llamado Día Internacional de la Mujer, a la presidenta Sheinbaum se le ocurrió una impensable atrocidad contra las mujeres, una atrocidad, en efecto. La presidenta ordenó colocar vallas frente a su palacio para que ninguna mujer se atreviera a perturbar sus actividades. Pero no fue todo. También se dispuso de gas lacrimógeno y fuerzas de choque de mujeres uniformadas. Y por eso volvemos a preguntar, ¿le teme la señora presidenta a las mujeres? Y si no es así, ¿a qué le teme, señora Claudia? ¿O será que ya olvidó sus tiempos de activista juvenil a favor de las causas de las mujeres? Pero a la anterior atrocidad cometida por el Estado mexicano contra las mujeres de nuestro país, también debemos cuestionar atrocidades económicas como la caída del titular de Hacienda Federal. En efecto, de manera sorpresiva, se anunció que Rogelio Ramírez de la O se retiró de la estratégica cartera de Hacienda en el gobierno mexicano. Y de nuevo las preguntas, ¿y por qué se fue si era, según la presidenta, un incondicional, si fue el amigo más cercano de López Obrador? ¿Será que escapó a la debacle inminente como ocurre con las ratas en los barcos? Sí, todo indica que Ramírez de la O salió huyendo de la catástrofe económica que ya toca la puerta, con una economía quebrada, un país endeudado como nunca, una recesión económica que provocará desempleo masivo, inflación, devaluación y sobre todo una crisis idéntica a las que vivimos los mexicanos con Echeverría y López Portillo. Pero como si no fuera suficiente, la señora presidenta nombró en sustitución de Ramírez de la O nada menos que a Edgar Amador Zamora, un servidor público que la propia Sheinbaum denunció por corrupción.
¿Y por qué llegar a tal extremo de estulticia en la designación de quien deberá llevar a cargo la hacienda pública en un país quebrado y en medio de las acusaciones de que el nuevo titular de Hacienda es una rata? Pero la joya de la corona fue el masivo acarreo al Zócalo capitalino, dizque para externar la solidaridad con la presidenta frente al gobierno de Estados Unidos. Pero lo cierto es que se trató de un grosero circo que en realidad exhibió la debilidad de la presidenta. Lo cierto es que, nos guste o no, asistimos al principio del fin de los gobiernos de Morena. Y es que el discurso oficial podrá engañar a muchos por mucho tiempo, pero la realidad económica, la violencia sin freno, las atrocidades y las pillerías ya no engañan a nadie. Realidad que tarde o temprano hará caer a la mafia llamada Morena, al tiempo. Fíjese cómo, le explico, en este texto, de armar sobre los principales escándalos del fin de semana. ¿Qué significa esta atrocidad de localizar en un rancho en Jalisco un campo de exterminio? ¿Han visto ustedes? Yo tuve la oportunidad de ir a Alemania en varias ocasiones para ver los campos de concentración, para ver el muro, famosísimo muro, ¿sí?, de la ignominia allá en Berlín y en otros lugares, para conocer cómo había ocurrido todo esto. Y es exactamente la misma película. Una montaña de zapatos, otra montaña de ropa, porque las personas las mataban, las desmembraban y las quemaban. Fíjese nada más. Esta atrocidad sin nombre está ocurriendo en el México de hoy. Y las autoridades de Jalisco dijeron, es que no encontramos eso porque el rancho es muy grande. ¿Y cómo lo encontró? Un conjunto de madres buscadoras. Bueno, después de esta atrocidad, una de las madres buscadoras no pudo contenerse. Y mejor dijo, me retiro, ya no puedo. Imagínese el impacto emocional. Imagine una madre o un padre o un hermano que pierde a alguien y no lo encuentra. Y de pronto descubren un lugar como este en Jalisco, en donde no solo los mataban, sino los desmembraban y los quemaban. Bueno, esa es parte de este México que estamos viviendo. Las atrocidades, el terrorismo. Pero la señora haciendo su circo en el Zócalo, con música y no sé cuánto. Hubo por ahí un funcionario del gobierno de Estados Unidos, por cierto, que criticó este circo.